y medidos por la profundidad, pueden ustedes ver que los que tenían menos de 1%, que es la curva rosada, tuvieron respuesta molecular mayor comparado con aquellos que tenían niveles de transcritos más altos en los que recibieron dasatinib, pero esto mismo se mantiene con los que recibieron imatinib. Esta curva, que son a los que tenían niveles de transcritos menor o igual a 1%, los que tenían más de 1 y 10% y más de 10%. Esta es la sobrevida libre de progresión de acuerdo a los niveles de transcritos alcanzados a los 3 meses para dasatinib y para imatinib, y estas curvas de sobrevida libre de progresión están hechas de acuerdo a los niveles de transcritos a los 3 meses, en donde podemos observar que la sobrevida libre de progresión es mucho mejor mientras más profunda es la respuesta, tanto con un inhibidor de segunda generación como con un inhibidor de primera generación, como se mira aquí. Y aquí están los eventos adversos de interés, que ya todos hemos aprendido a conocerlos, y lo que llamó particularmente la atención en este trabajo pues fue la incidencia de derrame pleural. Nosotros tenemos un estudio multicéntrico en el país que está próximo ya a publicarse, donde analizamos más de 100 pacientes y encontramos que la incidencia de derrame pleural es mucho menor a lo que se ha publicado por diferentes grupos a propósito de los efectos secundarios. La incidencia que nosotros encontramos, participamos 18 centros en este multicéntrico con más de 100 pacientes y encontramos 8% de incidencia de derrame pleural. Ambos estudios, tanto el NST-ANDI ha concluido como el DASISION, y aquí están las causas de muerte que se encontraron. Aquí puse una aclaración, no son estudios comparativos, son los datos que se obtuvieron de los dos diferentes estudios, donde pueden ver las causas de mortalidad en uno y en otro, por progresión de la leucemia mieloide crónica, por infecciones. Aquí pueden ver cómo se comportaron tanto con nilotinib e imatinib y como dasatinib e imatinib. Pero bueno, como comencé en un principio, les dije que menuda tarea me había dado la doctora, porque el interés de la doctora es que yo hablara de la combinación de inhibidores de tirosina quinasa en inducción o en primera línea, y esto es lo que yo encontré. Este es un trabajo que se publicó en el 2016. En el 2016, donde estos autores presentan el reporte de 2 casos. ¿Qué características tenían estos casos? Pacientes de larga evolución, con pérdida de respuesta citogenética y molecular, que no toleraron dosis altas de imatinib y desarrollaron toxicidad a un inhibidor de tirosina quinasa de segunda generación. Y aquí están los casos. El caso 1, que ahí pueden ver ustedes, ¿qué hicieron estos autores? Bueno, dieron imatinib 600 miligramos más dasatinib 70 miligramos, una vez que miraron que con una sola droga los pacientes no podían sostenerse por la toxicidad. Entonces, dieron esta combinación de 600 más 70 y encontraron en ambos casos que al mes tenían respuesta hematológica y a los 8 meses tenían respuesta citogenética. A los 12 meses, los 2 casos habían alcanzado respuesta molecular 4 logaritmos. Uno de ellos, a los 40 meses, evolucionó y tuvo una mutación T315I que lo dejó fuera de tratamiento de inhibidor de tirosina quinasa, que por cierto tampoco fue llevado a trasplante, este paciente falleció. Y en el caso número 2, hasta el reporte, llevaba 80 meses de seguimiento. Entonces, esto dio pie a 2 trabajos mexicanos. Este primer trabajo fue publicado en el 2013. Ahí está el grupo mexicano que hizo su reporte, y fue reporte de un caso único. ¿Qué encontraron en este caso único? Bueno, fue una paciente que había recibido imatinib
como se ve aquí en la gráfica. Vean desde qué época tiene el seguimiento esta paciente. Una paciente que había recibido imatinib, que había alcanzado respuesta molecular 5 logs, sin embargo, perdió respuesta. Empezó a perder respuesta de tal manera que fue llevada a trasplante de médula ósea. Una vez trasplantada, nuevamente alcanzó respuesta molecular, pero un año después esa respuesta molecular se perdió, como lo miran ustedes aquí en la gráfica. Entonces, los autores lo que hicieron fue dar nilotinib 400 miligramos más imatinib 200 miligramos. Sin embargo, con esa combinación de dosis, la paciente desarrolló toxicidad, pero a pesar de que desarrolla toxicidad, ustedes pueden mirar aquí que nuevamente hubo reducción en la carga tumoral hasta alcanzar respuesta molecular, nuevamente, y respuesta molecular profunda. Sin embargo, por la toxicidad, hubo necesidad de detener los inhibidores de tirosina quinasa. Y una vez que empieza a perder la respuesta molecular, se decide dar nilotinib 200 más imatinib 200 y alcanzó respuesta. De tal manera que este trabajo dio pie a una segunda publicación del mismo grupo donde incluyen más pacientes. ¿Y qué hacen? Bueno, de enero del 2013 a junio del 2013 fueron seleccionados pacientes que tuvieron falla imatinib. Entonces, fueron seleccionados para recibir imatinib 200 miligramos más nilotinib 300 miligramos. Y aquí están los pacientes. Aquí pueden ver ustedes el sexo de los pacientes y la edad, las dosis que venían recibiendo de imatinib, el tiempo en promedio que recibieron el inhibidor de tirosina quinasa y luego qué pasó una vez que han dado esta combinación de dosis bajas de inhibidor de tirosina quinasa. Pues aquí ustedes pueden ver quiénes fueron los que alcanzaron respuesta molecular mayor a los 3 meses, 3 pacientes, quienes alcanzaron respuesta citogenética a los 6 meses y respuesta molecular mayor. Y eso se describe mucho mejor aquí. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo se logra descender en algunos pacientes los niveles de transcrito, particularmente en estos 3 pacientes, cómo se logra observar que con esa combinación de dosis bajas de inhibidores existe la posibilidad de hacer reducción logarítmica e incluso llevar a respuestas moleculares. Bueno, ¿qué se concluye de estos trabajos? ¿Qué concluyo yo de estos trabajos? Bueno, uno, que es una opción terapéutica probablemente en aquellos pacientes que por alguna razón tengan una intolerancia a los inhibidores de tirosina quinasa en primera línea, pero que es necesario hacer estudios de extensión, particularmente en esta población, estudios a largo plazo, estudios prospectivos, para conocer, tener mucho más experiencia y conocer si este mismo patrón que encontraron este grupo de expertos se mantiene en una población mucho mayor. Y finalmente quiero concluir mostrando también nuestra experiencia. Esta es una publicación que nosotros hicimos con nuestra experiencia de 20 años en el manejo de leucemia mieloide crónica con diferentes tratamientos. Y entonces nosotros evaluamos 206 pacientes. Aquí pueden mirar ustedes cómo a lo largo del tiempo, en algunos dimos busulfanidrea, en otros dimos interferón, en otros, por supuesto, trasplante y a la mayor cantidad inhibidor de tirosina quinasa. Y esta es nuestra curva de supervivencia. Tenemos 2 trabajos, uno donde evaluamos trasplante contra inhibidor, donde se observa diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia total,
Y en el segundo trabajo, donde evaluamos cómo les va a los pacientes con diferentes tratamientos, y bueno, es indiscutible que aquellos enfermos que recibieron inhibidor de tirosina quinasa tienen los mejores resultados y tienen las mejores supervivencias. Muchas gracias. Finalmente, el doctor Jorge Cortés, conocido por todos nosotros, él es jefe del Departamento de Leucemias del MD Anderson Cancer Center, es profesor distinguido de investigación de esa institución, es miembro de múltiples comités institucionales, del CIBMTR, del comité de ASH, de la Max Foundation, etcétera. Nos va a hablar acerca del tratamiento actual de la mielofibrosis. Doctor Cortés. Bien, pues muchas gracias nuevamente por la invitación, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en el Congreso Anual de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, como ya decíamos, vamos a hablar del tratamiento de la mielofibrosis. Sin embargo, quiero empezar con algo que no es específico sobre esta presentación, pero que siendo un simposio de mieloproliferativos, creo que vale la pena mencionarles. Hace apenas unas horas la FDA aprobó la midostaurina para el tratamiento de la mastocitosis. También la aprobó para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, de acuerdo al estudio que ya les presentaba el doctor Tallman hace unos momentos, que también hablamos el miércoles, el estudio del Ratify. Así es que tenemos esta nueva droga que podemos utilizar en pacientes con leucemia mieloide aguda FLT3 positivo y para pacientes con mastocitosis. Pero el tema ahora es el tratamiento de la mielofibrosis. Y quiero empezar solamente con recordarles los criterios que ustedes conocen muy bien para el diagnóstico de la mielofibrosis, y no me quiero detener mucho en esto. Lo único que quiero es recalcar una subdivisión que se ha hecho recientemente